listo, perfecto. Bueno, buenas tardes a Ah, todos. buena. Adelante, Melissa, sigamos con la parte 2, Show Me the Money. Bienvenida. Listo. Entonces, como les mencionaba hace un momento, la idea del espacio es poder ir resolviendo las inquietudes sobre las perspectivas que tenemos, en este caso asociado a la monetización de datos. Voy a hacer un ligero recorderis sobre lo que vimos en la sesión pasada, que es importante porque algunos de los que están aquí pues no pudieron participar. Básicamente, estuvimos contextualizando sobre la digamos que este tema de monetizar los datos no es una tendencia, no es algo que está sucediendo en estos momentos. Este artículo de The Economist viene desde el 2017 y creo que el tema de que los datos son el nuevo petróleo lo escuchamos casi que en todas las conferencias a las que vamos. Entonces tenemos que ir un poco más allá, no solamente identificar el hallazgo de dónde está el crudo, sino cómo hago para poder obtenerlo, dónde está, cómo hago para poder llevarlo hasta los puntos de almacenamiento, cómo lo distribuyo y al final de cuentas, cómo puedo llegar a ese usuario final. Ese es el gran reto que nosotros tenemos al momento de monetizar los datos o de, perdón, no monetizar los datos, sino de darle valor a los datos. Entonces, estas son pues como las temáticas que traía para mostrarles. De hecho, hoy agregué uno más que es el punto 6 que es el Data Product Canvas, que es una manera de poder empezar a entender si digamos que el problema que tenemos tiene alguna solución asociada o se basa en datos. Entonces, ¿qué es la monetización de datos? Realmente existen muchísimas definiciones ahí o existen, digamos que, indicadores que actualmente nos están diciendo sobre las tasas de crecimiento, sobre cómo a partir también de el cloud computing, no, sino la computación cuántica, el cloud computing y todo lo que es la inteligencia artificial se han magnificado estos valores y lo importante es resolver la pregunta de si nuestras organizaciones están aprovechando al máximo estos datos. Hay algo que me encanta y es que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y al final lo que no se mejora se degrada en el tiempo. Entonces, ese es nuestro objetivo, no llegar hasta ese punto. Em, Crear el valor a partir de los datos se hace desde distintas perspectivas y bueno, aquí al final está un poco de lo que es la definición basada en el MIT sobre qué es la monetización de los datos y es el proceso a través del cual las organizaciones crean valor financiero a partir de datos y mejoras en los procesos impulsados por los datos. Entonces, basado en eso, existen distintos frameworks o marcos de trabajo para abordar los proyectos asociados a darle valor financiero a los datos. Uno de esos no, se puede mirar desde distintas perspectivas. Uno es a partir de las capacidades de la organización, otros a partir de iniciativas o proyectos y otros a partir de conexiones de una cadena de valor en donde se pueda generar algún tipo de sinergias. Y existen varios frameworks. Entonces, este que está aquí, que es el IWS, es el del MIT. El MIT tiene un Center for Information System Research que se encarga digamos que de apoyar a las organizaciones a encontrar soluciones asociados a sus dilemas con respecto a la monetización. Y ellos en toda esa experiencia encontraron que normalmente se monetiza los datos de tres maneras distintas. Uno, a través de la mejora de los procesos o del improve de los procesos internos. Otro, a través del empaquetamiento de un eh, producto actual o servicio actual con datos. Por ejemplo, que tú tengas un producto y creas una aplicación para el celular en donde tú puedas estar llevando lo que son las balanzas digitales ahorita. La balanza física, pero existe la app digital en la que tú te pesas y llevas ahí todo el traqueo de tus pesos y eso es un add-on, no es un add-on, perdón, eso es algo que ya está incluido dentro del valor que tú estás pagando. Entonces, eso es el tema del wrapping. Y el selling es básicamente el vender el dato puro, pero esa venta de dato puro se puede hacer de distintas maneras que más adelante lo vamos a estar viendo. Existen pues como muchos casos de ejemplo de cada uno de estos y las compañías se dividen en diferentes como tipos según cómo utilizan estos datos. Uno, las compañías que utilizan los datos como catalizador. Entonces son esas compañías tradicionales, por ejemplo, una compañía de alimentos que lo que hace es que utiliza el dato para hacer una mejora en sus procesos operativos, temas de eficiencias, tema de control de costos, etcétera.
Otras son las compañías que utilizan los datos como industria. Entonces son las compañías de tecnología que crean soluciones para almacenar la información, para integrar la información, para disponibilizar la información. En este caso, un Cloudera. Y las otras compañías que utilizan los datos como estrategia. Estas compañías muy famosas como Nielsen, como IQVIA, etcétera, ellas, su core es captar información, procesarla, y muchas veces las entregan incluso hasta en bruto y luego las entregan. Y de estas existen un montón. Ese es con He vivido el un framework. Honda con una laptop. Bueno, los Hondas con laptop son como los fans de Hola, Harry Miguel. Potter con una varita. Se ponen a Gracias. echar hechizos al aire a lo... Listo. Bueno, dentro de estas metodologías que existen, otras maneras de poder monetizar el dato está como el DaaS, que es el Data as a Service, y es que tú puedes ofrecer ese dato a una organización a través de una plataforma. Otros son los Insights as a Service, y es cuando ya tú entras a analizar la información, a darle pues contexto, enriquecerla y generar esos hallazgos y ofrecerlos como servicios, que estas compañías que les mencionaba ahorita de dato como estrategia tienen esa línea de insights como servicio. Nielsen, ¿qué hace? Y te dice, ok, tú retailer, dentro de la categoría, porque existen los hard discount, existen las grandes superficies, etcétera. Entonces, dentro de la categoría que tú correspondes, tú estás, tu market share es del tanto, las categorías de tu retail o de tu, pues, de tu segmento están creciendo al tanto, las tuyas con respecto a ese crecimiento general están al tanto. Entonces, esos son insights como servicios. Otros son las plataformas de intercambio de datos o los data share, la publicidad basada en datos y los ecosistemas de datos, que este concepto, no sé si todos lo tengan súper claro, pero es pues lo que va a mandar la parada hacia el futuro. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces, el primer framework que les presenté es el del MIT, que es el del IWS o Improve Rapid y Selling. Este otro es el del Infonomics, y es que ya tú le vas a dar un valor, o sea, un valor real al dato. Entonces lo vas a valorar o evaluar para que pueda entrar dentro de tus libros contables como un valor. Entonces, ¿cuáles son como las características de este framework en el que tú tienes que hacer pues una medición sobre la calidad del dato, el valor del mismo, y el valor también se tiene que entender desde cuánto te está costando obtenerlo, la gestión de ese dato, pero esa gestión basado en cuáles son las barreras de entrada de ese dato, cuáles son los marcos de trabajo o incluso legales asociados a él, y cuáles son los roles dentro de la organización que hacen parte de ese dato. Por ejemplo, los datos de nómina normalmente son muy sensibles y en las multinacionales muchísimo más. Entonces, existen roles dentro de la organización que pueden tener acceso dentro de una estructura de datos de nómina. Solo hay un par de roles que pueden hacer no solo el custodio, sino la manipulación del dato asociado al salario. Y luego hay otros roles que pueden hacer manipulación y custodio del dato asociado a otro tipo de beneficios para el, o incluso de las evaluaciones de desempeño y demás. Entonces, este tipo de actividades son las que se encargan en la gestión basada en este marco de trabajo. Y el otro es la monetización, la justificación propia de por qué monetizas, basado en que la inspiración normalmente viene de cuál es el caso de uso o caso de negocio que se está resolviendo con ese aspecto y cómo se va a ejecutar esto. Luego de cómo se va a ejecutar esto, puede ser, y mire que es muy similar al framework anterior, vender los datos puros, hacer un intercambio de datos, hacer el uso de los datos internos para optimización o crear nuevos productos y servicios para monetizar. Bueno, hay algo que para tener en cuenta que no debemos olvidar independientemente de el alcance u objetivo de nuestro proyecto, y es que siempre tenemos que tener en consideración el gobierno de la información, la infraestructura y arquitectura de nuestra tecnología, o sea, cuáles son las herramientas tecnológicas con las que nosotros estamos trabajando y cómo éstas se están integrando pues, dentro del ecosistema, la cultura de datos de la organización, si realmente es una iniciativa aislada de un departamento o si realmente existe una directriz política, procedimiento que está siendo impulsada por los líderes dentro de la organización y que se permea hacia toda. Normalmente este tipo de iniciativas van desde abajo hacia arriba, se permea hacia toda la organización. Y
pues también existen otros componentes como el de medir y valorar los datos, un valor financiero real, unos indicadores de unos KPIs asociados y una auditoría de datos. En la sesión anterior, alguien me preguntaba, listo, pero ¿de qué manera yo puedo hacer esa medición de el impacto de mi proyecto en la monetización? Entonces aquí le traje algunos ejemplos sobre KPIs que nos permiten a nosotros poder medir ese impacto. Entonces, un primer indicador son los ingresos generados por los análisis de datos. Esto lo que va a buscar es poder medir el total de los ingresos obtenidos directamente de productos o servicios basados en datos. ¿Cuál va a ser la fórmula? Los ingresos totales menos los ingresos relacionados por los datos sobre los ingresos totales. Y normalmente los obtenemos de la información financiera. Otro indicador, el retorno sobre la inversión, que mide el beneficio obtenido en relación a la inversión realizada en infraestructura y análisis de datos. Otro indicador es el ahorro de costos por optimización basado en datos, en donde yo tengo un costo operativo anterior y tengo que, digamos que validarlo contra un costo operativo actual, en donde ya yo incluí la infraestructura para poder soportar esta iniciativa. Otro puede ser la tasa de conversión de los datos a ingresos. Entonces aquí lo que voy a validar es cuál es la diferencia entre esos ingresos que yo tenía anteriormente y los ingresos que tengo actualmente con estas iniciativas. Y otro de los indicadores puede ser el índice de satisfacción del cliente mejorados, dado que yo, digamos, cuando estoy haciendo procesos de optimización en áreas específicas asociados a o atención a cliente o incluso producción. Entonces estoy mejorando los tiempos de respuesta hacia mi cliente. Entonces eso es lo que empiezo a medir. No sé si aquí está participando la persona que me hizo esa pregunta, pero estos son algunos de los indicadores que pueden empezar a medir el impacto de este proyecto de monetización dentro de las organizaciones. Súper, Capacidad. excelente, Melissa. Te iba a preguntar una cosa. ¿Fuiste Quiere tú, decir, Vladimir? te pregunté algo referente a ese tipo de monetización porque a mí me pasaba el tema de las horas liberadas. Entonces, pues tú veías el tema de la base para poder después tener como que era antes y que después Claro. y mirar en exacto. Y tienes que Lo, tener un horizonte de tiempo para poder hacer esas mediciones, porque claramente existirán unos incrementos o no en las primeras mediciones, porque existe también pues un tema de una curva de aprendizaje, de implementación o incluso del costeo del proyecto. Entonces tú siempre tienes que tener unos horizontes de tiempo en los cuales pues puedas permitir que la iniciativa la puedas evaluar y decir si fue exitosa o no fue exitosa. O sea, si lo, obtuvo lo- la rentabilidad esperada o no. lo otro con los KPI que están mostrando ahí, me relaciono uno para, si yo quisiera mejorar los tiempos de entrega de mi mercancía, y eso lo hago a través de datos, por decir algo, porque es lo que me hace que mi plan de venta y de operaciones de pronto funcione mucho mejor, es tener los datos sincronizados y capturar ciertos datos que de pronto ahora no tengo. Ujú. Entonces, digamos que de pronto ese proyecto se apalancaba en otra cosa, eh, y de pronto te puede ser un KPI adicional que se le puede insertar a ese proyecto y verlo también de esta vista, porque de pronto Sí, el proyecto se vende a través de otro tema, pero al final los datos son los que te están dando en verdad la facilidad de poder llegar más rápido, porque pues estás tomando decisiones basadas en toda esa información que estás manejando. claro, mira, normalmente lo que tú haces es que creas un caso de negocio o un caso de uso. Es el que te va a permitir que tú puedas llevar estas iniciativas a los tomadores de decisiones y que surtan los efectos de aprobación. Y en ese caso de negocio, tú lo primero que vas a entender y a identificar cuáles son los KPIs a los cuales, o cuáles son, digamos que a nivel financiero, cuáles son esos indicadores de resultados los que tú vas a afectar. Por ejemplo, en el caso del tema de los tiempos de entregas. Entonces, tú, pues sin entender el contexto de qué harías, tú vas, uno, a hacer una inversión en infraestructura, sea una infraestructura física o sea una infraestructura tecnológica que te va a permitir agilizar algo dentro del proceso. Entonces vas a tener allí un incremento en ese costo asociado en esa infraestructura, sea tecnológica o sea física en ese primer periodo. Sin embargo, vas a optimizar el tema del uso del recurso asociado a la entrega. Entonces ya una persona que te hacía, no sé, 10 repartos,
ahora te va a poder hacer 20 porque va a tener los recursos disponibles para poder hacerlo en menor tiempo. Entonces, ahora vas a tener un incremento en el revenue y vas a tener un mismo costo del personal porque es la misma persona, pero se va a ver impactado en el ingreso. Entonces, ese sería tu caso de negocio. Tienes que mirar si el porcentaje del incremento asociado es el que están también esperando dentro de la organización con respecto a la inversión que van a hacer. Entonces, uno lo primero que tiene que identificar es a qué área o dónde estoy afectando, cuáles son esos indicadores claves financieros normalmente y haces la conversión y cuál es como el compromiso también de ese crecimiento esperado. Dale, de acuerdo, Melissa. Gracias. Listo. Está Luis Carlos, vamos a admitirlo. Perfecto. Entonces, siguiendo un poco con las capacidades y muy en línea con lo que tú mencionas, Vladimir, también hay que tener en consideración cuáles son las capacidades que nosotros tenemos que tener en la organización y en la organización como compañía, como áreas y como individuos. Entonces, uno es en temas de activos de datos, la calidad y la cantidad de datos que posee una organización y voy a hacer énfasis en calidad. La calidad es fundamental en cualquier proyecto de datos. O sea, nosotros siempre tenemos que procurar eso. Y no es que nosotros lo vayamos a resolver, sino que deben existir procesos asociados a la calidad. Y llamo procesos, no llamo soluciones tecnológicas. El proceso como tal debe mapear las actividades o caracterizarlas de tal manera que se identifique cuáles actividades son manuales, cuáles actividades son en un sistema, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, pero deben existir procesos asociados a la calidad en las distintas interacciones de los datos en la organización. Entonces, eso es uno. Otro, las plataformas de datos, que ya son la infraestructura tecnológica en donde pues lo vamos a hacer toda la recolección, almacenamiento y análisis de la información. Las habilidades asociadas a ciencia de datos o manipulación de los datos. Que nos permiten a nosotros poder tomar esos insights valiosos, el uso aceptable de los datos, y aquí muy acorde a lo que Iván siempre nos comenta, son las políticas y prácticas que aseguran el uso ético y legal de los datos. Miren lo que estábamos conversando en el grupo con respecto a sanciones y a nuevas compes asociado al uso de la inteligencia artificial en Colombia, y la comprensión del cliente, y es conocimiento profundo de las necesidades y comportamientos del cliente, entendiendo que nosotros tenemos clientes internos, que normalmente son aquellos a los que nosotros vamos con esos procesos de, digamos que, de proyectos de monetización de mejoras o los de improving, que buscan es mejorar algo de ellos, y esos clientes externos, que es donde nosotros vamos a validar. Uno, si podemos mejorarle su producto o servicio. Dos, si podemos ofrecerle un nuevo producto o servicio. O tres, si podemos capturar un nuevo tipo de cliente para nuestro producto actual o un nuevo tipo de cliente para otro servicio que nosotros no tengamos. Bueno, aquí un poquito ya hacia las estrategias y las herramientas. Entonces, aquí para entenderlo como en un panorama mucho más amplio. Nosotros vamos a tener distintas maneras de monetizar. De una manera interna, donde hablamos ahorita de las mejoras. Otro de una manera indirecta, que es cuando yo me integro con algo o con alguien o cuando yo hago algún tipo de intercambio de información. Voy a tener distintos actores en un ecosistema para hacer ese intercambio. Y la tercera forma es a través de una monetización externa, que es cuando yo vendo el dato. Y como yo les mencionaba, yo puedo vender el dato de una manera bruta, es decir, tomo el dato, lo adquiero y lo entrego. O tomo el dato, lo preproceso y lo entrego, o simplemente tomo el dato, lo almaceno y lo disponibilizo para utilizarlo. Otra manera en la que yo puedo hacerlo es que lo vendo como un insight, entonces que yo analizo, Nielsen, analizo, valido y te entrego y te digo, tú estás creciendo al tanto, con respecto al tanto, y puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. O vendo un tablero de datos con una visualización de unos KPIs y unos gráficos importantes según el esquema de negocio. La otra manera de monetizar los datos de manera externa es la venta de servicios, que son nuevos servicios, diseños y ejecuciones de procesos. Y yo puedo ofrecer esto de una manera freemium, como publicidad, como suscripción, pago por uso, un modelo basado en transacciones, un modelo basado en servicios o licenciamiento. ¿Y quiénes me van a adquirir a mí este tipo de servicios? Existen distintos actores dentro de este ecosistema, como les mencionaba. Normalmente están
proveedores que te suministran datos. Hay algunas compañías que lo que hacen es que te enriquecen los datos. Hay otros que te administran los datos, hay otros que te regulan los datos, hay otros que te los custodian, como los bancos de datos. Hay algunos que lo que hacen son transacciones. Entonces, yo tengo un dato, alguien más lo necesita, tú me vas a dar permiso para utilizarlo y ven y te lo entrego, que es lo que se llaman los data brokers. Los facilitadores de datos, los proveedores de herramientas o soluciones como plataformas de inteligencia de negocios, como un Cloudera, como muchísimas otras. Desarrolladores de aplicaciones y pues consumidores de datos. Y se pueden estos actores, algunos beneficiar de más de un tipo de modelo de, digamos que de monetización, y hay unos que pues solo con uno. Como les mencionaba, existen distintos actores dentro de la cadena de valor. Está el proveedor, que son aquellos que generan los datos utilizados en el ecosistema. Pueden ser usuarios de teléfonos inteligentes o individuos que tienen datos de personas para vender. Estos datos pueden ser generados por usuarios, por sensores o por datos de empresas. Dentro de uno de los casos que nosotros vamos a revisar ahorita, una de estas compañías lo que hace es eso. De su propio servicio genera muchísimos datos, pero aparte de eso tiene muchos usuarios y almacena esa información de esos usuarios y consolida esto y luego lo vende a terceros. Lo vende de manera bruta y lo vende también como insights. Agregadores de datos. Combinan los datos y proporcionan servicios y datos agregados que les permite producir un modelo de negocio de publicidad dirigida. También realizan rastreo, visualización de datos, por ejemplo, servicios de comparaciones de precios como Kayak, Meta, Google y demás. Administradores de datos. Son organizaciones que catalogan, limpian y analizan la información que no está en un formato fácilmente utilizable o mejoran el valor de los datos con un contexto adicional. Es que yo puedo hacer un cruce entre el dato que tú me estás entregando y digamos que el clima de ese día, cómo fue el comportamiento del clima de ese día para que tú puedas entender, hacer como una correlación o causalidad de tu clima con tus ventas, por poner un ejemplo. Entonces añaden el valor a los datos mejorando la interpretabilidad y la función general de los datos. Los bancos de datos que custodian los datos que facilitan la reutilización y reventa de datos proporcionados a una infraestructura de confianza. Estos data brokers, que esto va a ser la sensación a futuro, recopilan y agrupan datos para compradores con potenciales. El intermediario es una plataforma en línea, una plataforma en la nube equipada con la infraestructura necesaria para almacenar y compartir los datos, y proporcionan servicios que permiten a los proveedores de datos y a los consumidores de datos, que somos nosotros las personas normales, realizar transacciones de compra y venta de datos. Se les puede referir como unos orquestadores. Los facilitadores de datos, que tienen la capacidad de compartir los datos con los consumidores. Y los facilitadores no poseen, pero proporcionan los servicios como limpieza de datos, análisis de datos y servicios de consultoría. Ellos tienen unas plataformas técnicas que hacen todo este proceso y proporcionan pues toda la arquitectura física necesaria para ello. Tenemos proveedores de servicios que son desarrollar nuevos servicios para datos distintos de la reventa y sí, eso. Desarrolladores de aplicaciones, consultores, reguladores de datos, que son los que definen y ayudan a cumplir los estándares de datos. Estas organizaciones recomiendan y aseguran la seguridad, privacidad y el uso ético de los datos, el famoso GDRP, y de esos existen un montón. Proveedores de herramientas como un Microsoft, un AWS, Google, y consumidores de datos. Entonces, aquí es importante, por ejemplo, nosotros entender en este aspecto, no sé si todos lo tenemos tan claro, que existen plataformas de datos y plataformas de datos de clientes. Entonces, este es un ejemplo súper chévere porque una plataforma, un CDP, una plataforma que tiene los datos del cliente que son persistentes y que son de una manera unificada y que te pueden permitir que tú los puedas compartir con otro tipo de aplicación. Entonces, aquí dentro del ejemplo que les traigo está Amazon. Amazon utiliza una plataforma de clientes en donde rastrea todo tu historial de compras, que tú lo puedes hacer desde tu celular, lo puedes hacer desde la página web, o sea,
tú te logas con tu cuenta y él te está absolutamente rastreando todo, todos los clics, dónde te demoras mucho más, y con base en ese tipo de comportamientos tuyos, él te empieza a hacer todas las recomendaciones de productos relevantes y a enviar correos electrónicos personalizados con ofertas especiales por ese tipo de comportamiento que tú tuviste. Pero es porque él ya tuvo toda la información tuya. E incluso hay este tipo de plataformas que te rastrean afuera de sus propios sistemas. En este caso, Amazon lo hace en la suya, pero hay otros que están conectados con los servicios de Meta y están validando también qué estás haciendo allá para traértelos a sus plataformas. Entonces, estas son las CDP, que es muy distinto a las plataformas de datos, porque, por ejemplo, en este caso de General Electric, que pues tienen los equipos médicos, ellos sí almacenan los datos y están conectados con el cliente directamente, pero es para poder recopilar señales que les estén identificando a ellos comportamientos normales o no de sus sistemas para ofrecer un mejor servicio a ese cliente. Ay, es que estoy viendo que uno de los interruptores de uno de mis aparatos estos de tomografía va a fallar antes del tiempo previsto del mantenimiento. Entonces se anticipan para poder prestar un mejor servicio, pero es porque están haciéndose monitoreo en línea. Entonces, la famosa pregunta, bueno, ¿y qué hacemos si queremos empezar a hacer un proyecto de monetización dentro de las organizaciones? Lo primero es examinar las oportunidades que existen, no solo en la compañía, sino a nivel general, porque tenemos que entender que nosotros podemos tener monetización por capacidades, monetización por proyectos o monetización por conexiones. Entonces, no necesariamente vamos a hacer digamos que una consulta al interior de la organización, sino que validemos siempre la cadena de valor. Luego evalúo esas soluciones, cómo las voy a distribuir y al final determino de qué manera la voy a monetizar. Entonces, preguntas que nosotros tenemos que hacernos para poder, digamos que validar si tenemos una oportunidad de monetizar o no. ¿Tus clientes, asociados o proveedores solicitan acceso a datos específicos a los que no tiene acceso en la actualidad? ¿Alguien responde allí? A ver si sacamos aquí un proyecto. Tienen que responder sí, señor. ¿Están? O sea, todavía no, pero creería que es una oportunidad. eh, Porque se ve mucho, pues antes en otra industria se compartía mucha información cliente-proveedor. eh, pues se utiliza mucho pues, con las grandes superficies. Y Ajá. aquellos proveedores de las grandes superficies porque tú compartes pues inventario, Es presupuesto y tal. Y automáticamente tú puedes estar pendiente de que se está bajando el punto de reorden, pila, disparas el pedido y todo eso. exacto. Digamos que acá la industria donde estoy ahora es más difícil, ¿Dónde está? pero estoy empujando ese tema. Estoy en petroquímica. Entonces B2B es un tema B2B y a veces pues cierto, como difícil con con los clientes que tenemos ahora, como poder compartir eso, cómo venderles el tema que es un gana-gana ahí, el tema de poder tener esa oportunidad de poder abastecerlo de una manera mucho más dinámica, que ellos estar pendientes y mandar, por todo este tema del costo también. Sí, Mucho de claro. nuestro producto es commodity. Claro, entonces mira que justamente la industria del retail es una de las que tiene este tipo de situaciones con muchísima frecuencia en la que el intercambio de información entre sus proveedores y las cadenas genera mucho valor para el negocio en general. Entonces, lo que buscan, digamos que aquí la respuesta para ellos es sí, igual para ti, porque aunque no existe una cultura en estos momentos, a la larga, te pongo el ejemplo con tu competencia que tiene algunos aeropuertos. Ellos conocen muy bien los planes de vuelo que tienen hacia futuro. Y basado en esos comportamientos, ellos pueden llevarlo a su proveedor y decirle, mira, vamos a requerir tanto de combustibles para nuestros aviones y demás. Entonces, ese intercambio de información permite que tú también te abastezcas con la cantidad que necesitas para poder suplirlo y con tus pues, mínimos, máximos y demás. ¿Sabes cómo Sí, lo sí, veo también, no. Melo?
¿Cómo? Em, lo veo yo también con información externa de redes sociales como para ir mirando los gustos de todo lo que publican mis clientes Sí. a nivel de lo que les gusta, no tanto de los productos que yo vendo, sino también poder la posibilidad de agruparlos por un nicho específico y que yo me dé cuenta, qué sé yo vendo licores, pero me estoy dando cuenta que de pronto las mujeres comentan mucho de los licores bajos en calorías, no sé, estoy inventando cualquier cosa, Ujú. y poder de pronto tener acceso a toda esa información que son de redes sociales de los clientes y que yo pueda utilizar para identificarlo y hacerle, digamos, el marketing más selectivo Dirigido. a ese nicho dirigido. Totalmente, es que de hecho uno de los casos que les colocaba yo acá, que es el de publicidad, regálenme un segundo, aquí, publicidad basada en datos. Utilizar los datos para segmentar audiencias y personalizar campañas publicitarias donde tú puedas justamente dirigir tus esfuerzos hacia ese nicho específico. En este caso sería un microsegmento dentro de tu público general que son los consumidores de alcohol. Pero aquí estás apuntándole a las mujeres, fit, que, etcétera, 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 pero que tú identificaste ese comportamiento a partir de estar haciendo una escucha activa de lo que consumen en redes sociales. Entonces, lo importante es eso, es uno, hacerse la pregunta, si nos están solicitando información o si podemos capturar información. Si están buscando más datos y mejores conocimientos o nuevos conocimientos, en este caso, Miguel, lo que tú mencionabas es eso. ¿De qué manera puedo yo conocer mejor a mi cliente? ¿Cómo puedo hacer ese ICP perfecto para saber cómo comunicarme con él? Debe cumplir con solicitud de información por parte de entes reguladores y cuál es el contexto de la industria. Esas son algunas de las preguntas que nosotros tenemos que empezar a hacernos, a plantearnos para poder identificar si existen pues oportunidades. Luego de eso, es evaluar los canales de distribución. Voy a hacer digamos que compartir la información. Tú me la solicitaste, te la envié encriptada, te la envié en un plano, te la coloqué en un share. Digamos que existen muchísimas maneras. Otra es a través de un marketplace u otra es a través de estas plataformas que son los data exchange privados, en donde ya tú tienes un intercambio mucho más seguro y dirigido con pues tu interlocutor. Luego de eso también tenemos que entender de qué manera lo vamos a hacer. Si va a ser interno, entonces este intercambio de datos es entre equipos de trabajo, es entre áreas, departamentos, líneas, negocios, con subsidiarias, sucursales o franquicias. Si es un intercambio que va a enriquecer el proceso, entonces yo voy a hacer capturar información de datos abiertos, de third party providers, de dark data, en fin, tengo que identificar de dónde van a venir. En este caso, como tú decías, Miguel, de redes sociales, que sería un third party, o de un ecosistema. Entonces, que si yo voy a hacer recolección de datos en tiempo real, si son datos que no están involucrados con mi proceso y convertir estos datos en un producto de información. Luego miro lo del tema del pricing, que ya vemos que existe mucho. El limitado es que yo doy acceso a un conjunto de datos cerrados. Otro, el estándar, que doy acceso completo a un conjunto de datos sin procesar. El premium es que el acceso al conjunto de datos también tiene un análisis descriptivo, es decir, histórico, tablero, gráficos, reportes e incluso alertas, donde te pueda notificar sobre variaciones o desviaciones con respecto a algunos puntos. Y el otro es el elite en donde yo voy a darle herramientas de análisis, ya no solo descriptivas, sino predictivas, y puedo servirle para el apoyo en la toma de decisiones. Entonces, algunas compañías eligen entregar estos servicios como valor agregado o como obligación dentro de su ecosistema, pero miden el uso que le dan a la plataforma. Por ejemplo, hay compañías que tienen multas por indisponibilidad de productos, normalmente en la industria farmacéutica. Entonces ellos tienen, si luego de que tú vas a hacer, sobre todo la dispensación, una solicitud de un medicamento y la farmacia no lo tiene, entonces tiene 48 horas para entregártelo. Si no te lo entrega,
eso empieza a sumarse en su nivel de servicio y si llegan a un nivel de servicio X, eso les va a generar unas multas con respecto al valor del contrato. Entonces, esto ellos lo ofrecen como un valor agregado, aunque les está costando un montón hacer ese procesamiento de información con el fin de poder monitorear cualquier tipo de multa o incumplimiento. Aspectos, y nuevamente vamos a llegar a los mismos que vimos hace un momento que debemos tener en consideración. Políticas y procedimientos internos asociados a la privacidad de los datos, regulaciones de seguridad, requerimientos de auditoría, con quién comparto, cómo comparto, dónde comparto, a través de qué canales, medios, puertos, con qué frecuencias, etcétera. Lo que normalmente nosotros pues ya hemos venido trabajando. Otros son solicitudes de usuarios de datos, es quienes pueden acceder, quienes pueden no solamente crear datos, sino también editarlos o limitarlos. Quienes, digamos que qué tipo de tecnologías vamos a incluir dentro de nuestras soluciones o ecosistemas para el tema de enmascaramiento de datos, encriptación, hashing, demás. Y lo que hablamos ahorita de la legislación. Entonces aquí es donde yo tengo que tener en consideración normativas como la GDRP, IPA, CCPA, etcétera. Eso siempre tenemos nosotros que tenerlos como puntos clave dentro de cualquier tipo de proyectos que nosotros tengamos, porque vuelvo a la industria farmacéutica. Cuando las compañías que comercializan o distribuyen o dispensan medicamentos, algunas lo hacen a nivel intrahospitalario y pueden tener acceso a la información de un paciente. Y esa información es demasiado sensible. Ellos no pueden, o sea, no pueden tocar esa información porque le pertenece a la entidad hospitalaria. Entonces, si yo encuentro una oportunidad, tengo que validar hasta dónde tengo derecho o acceso a esa información. Ok, no tengo el dato del paciente, pero al menos puedo capturar el género, puedo capturar el rango de edad. Ese tipo de situaciones son las que yo tengo que empezar a validar para enriquecer pues mi solución. Aplicaciones prácticas y futuro. A mí la verdad que siempre me gusta darle crédito a quienes nos inspiran y quienes están liderando esta temática de monetización de datos son entre muchos. Estos tres señores, Douglas Laney es el que ha estado liderando la línea de monetización de Infonomics, que es dándole el valor, pero el valor desde el peso, o sea, desde llevarlo como como un rubro dentro de nuestras organizaciones, como un activo más. Andrew New, que es el de los fundadores de Coursera, y aquí sí, con el apellido no pudimos, solo puedo decir Andrew McAfee. Pero quiero traerles aquí un mensaje de Andrew Ng que va muy alineado a lo que yo les mencionaba anteriormente y ya les voy a decir por qué. Segundito, a ver dónde abre y me confirman si logran escuchar el audio. ¿Escuchan el audio? Sí, yo No. I think that true Ya, AI ya. organizations are much more Sí, sophisticated, much more strategic in data acquisition. So, for example, I've done things like launch a product in one geography to acquire data, to then take the next geography, but then we don't monetize any of it. You can just have enough data to launch a product that's good enough that allows you to enter a positive feedback loop in which your users helps you generate more data. More data makes the product even better, so you can get more users, and that positive feedback loop allows you to accumulate data so that maybe after a few years you could have actually a pretty defensible business. So, for example, today the large web search engines have an incredibly valuable data asset of what web pages people click on when they search on certain things. That data asset is incredibly valuable for building a good web search engine. You take all this data and monetize it somewhere totally different. So the sophisticated AI organizations are definitely playing these multi-year chess games, multi-year strategic planning in order for to play out data acquisition. There's so much data in the world that I don't think any one company today has a reasonable strategy for acquiring the majority of valuable data. And in fact, data tends to be most valuable in the vertical in which you collected it or applying it. So I think there's actually plenty of opportunities, both for modest-sized teams and larger corporations, as well as for even small startups to use AI to attack new verticals.
AI companies tend to organize the data better. So putting data in a centralized data warehouse makes it more efficient for engineers or software to exploit that data. Instead of federated or distributed data sets, we like to bring them together because it's like gunpowder. You put a lot of it there to make a big bang. ¿Por qué les traigo este video? Y sé que Lucho me va a decir que ya se nos acabó el tiempo. Sin embargo, este es un video del 2018. Entonces, la noticia de The Economist sobre que los datos son el nuevo petróleo y la manera en la que Andrew Engine está hablando sobre cómo digamos que el juego a largo plazo de las compañías como los motores de búsqueda con respecto a la monetización de los datos es la manera en la que nosotros también tenemos que pensar este tipo de estrategias. No son proyectos simples, no son proyectos menores, no son proyectos con historias, son proyectos que también nos tocan a nosotros tomarnos el tiempo de construirlos de una manera en la que también sean, pues crezcan en el tiempo. Lucho, tú me dices qué hacemos, si seguimos, si no seguimos. Bueno, no, son las 5:50. Yo creo que hay material para picar nuevamente y extenderlo en un conversatorio más pequeño que pues vamos a tocar el tema para respetarles el horario. No sé si alguno tenga alguna pregunta para el cierre. A ir viendo, lo importante es empezar por ver por dónde podemos atacar este tema de monetización. Empecemos interno, que no todos tenemos que irnos a la super wow. Si tenemos la compañía en la que estamos, internamente le damos el valor a lo que hacemos y ahí seguro pues vamos a ir creciendo en ese roadmap tan chévere que mostraste de cómo llegar a monetizar todo esto de buena manera. No sé si Justo, hay una pregunta, damos un espacio para un par de preguntillas. justo me voy a tomar un poco de lo que acabas de mencionar y con el permiso de aquí de los presentes, voy a irme entonces hacia adelante sobre uno de los casos que les quiero mostrar. Y ellos lo que hicieron fue eso. Mira que ellos con el paso del tiempo, aquí estamos utilizando la metodología del MIT, aquí creo que alcanzan a ver mi puntero visible. Aquí lo están viendo, ¿cierto? Ellos arrancan desde las mejoras internas. Todo lo que es el improving es el interno. Luego, con el paso del tiempo, cuando les explica el caso, es que empezaron a ver que podían hacer un empaquetamiento de sus servicios actuales con algunos add-ons para el cliente y al final, hasta digamos que estos últimos años es que están empezando a venderlo, o sea, a venderlo hacia afuera. Pero obtuvieron primero los apoyos no los apoyos, sino las mejoras a nivel interno. Excelente, ¿no? El caso de la, que- de la, de la pila también, uno creería que no, pero todo esto que aportamos en seguridad social, de ahí hay una información importante y relevante para determinar el valor de ingreso real de una persona a la que le quieras otorgar un crédito y que no haya fraude. Entonces hay muchas formas de cruzar y de recolectar, como decía Andrew, la información de valor. Eli, Totalmente. muchas gracias. Feliz tarde a todos. Y la verdad que fue muy espectacular. Y lo bueno del cuento no es decir, acabamos y se acabó el tema y nos fuimos. No, lo bueno del cuento es decir, queda tema y tela para cortar a futuro y poder seguir en estos conversatorios. A Sí. todos, muchas gracias por haber asistido. Y Gracias, bueno, Melissa, no Lucho. un aplauso virtual para Melissa. Bueno, gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye. Ya se le envió el corazoncito ahí. Don Paulo, Gracias, esperamos por Meli. acá. Placer Chao, saludarte de chao. nuevo.